Hola, mi nombre es Diana Cortés. Yo hice mi residencia en el año 2018 durante el turno de la tarde y ese mismo año me gradué. Luego comencé en el 2019 a ser ayudante de cátedra, así que este sería el segundo año que estamos con la profesora Mónica Hijo. Hola, mi nombre es Graciela Liguori, soy ayudante de cátedra desde este año porque me recibí el año pasado en cuarto tercera, turno mañana. Hola, mi nombre es Estefanía Estabile, me recibí en el profesorado en el año 2018 y soy ayudante de cátedra de Mónica desde el año 2019. O sea, al año siguiente que me recibí ya ingresé como ayudante de cátedra. Bueno, lo que yo voy a contar un poco de mi experiencia es el primer tramo, cómo transité las primeras semanas, se podrían decir. Cuando, dividen los grupos, me toca con Mónica, yo ya la había tenido como profe en segundo, estaba súper contenta de estar con ella, pero no estaba contenta para nada con el profesorado, porque me encuentro en cuarto año sin saber un montón de cosas, sin saber... por ejemplo, lo que siempre resuena, cómo hacer una intervención. En esos 3 años, en una sola materia y en un solo año, habíamos trabajado intervenciones docentes, en prácticas de lenguaje con la profe Campos. Entonces, en esas primeras semanas, yo estaba invadida por un enojo total hacia el profesorado, donde sentía que habían sido 3 años perdidos. O sea, tal vez no en su totalidad, pero un 90% perdidos. Y a pesar de que en esos 3 años yo hice algunas quejas o algunos comentarios, siempre fue de manera oral. Entonces nunca había sentado nada por escrito como para respaldar ese enojo. Entonces era un enojo que no tenía, con el que no podía hacer nada. O sea, lo tenía que dejar de lado y decir, bueno, en 3 años no aprendí nada, ahora es el momento que en 3 semanas o en 2 semanas tengo que aprender todo. Entonces fue como también un impulso para decir, bueno, listo, en otro momento haré la queja que corresponde, ahora me pongo a trabajar y a aprender y a adquirir todos esos insumos que necesito para poder planificar. Bueno, me gustaría hablarte de mi residencia y contarte un poco del agotamiento y del cansancio físico que se generaba día a día. En primera instancia porque uno creía que cuando las planificaciones estaban aprobadas ya tenía la residencia ganada. Pero cuando en realidad llegaba al grupo se daba cuenta que muchas cosas las tenía que volver a pensar, que muchas clases las tenía que volver a hacer, que había que agregar cosas, quitar cosas, porque una semana no alcanzaba para conocer el grupo. Y cuando uno se encontraba ya inmerso en sus clases se daba cuenta que muchas cosas las tenía que cambiar por las características del grupo, porque lo que yo había pensado no lograba el objetivo que me propuse para esa clase. Entonces era una constante reelaboración de la planificación. Y lo segundo que agotaba muchísimo era el armado del material didáctico, porque uno pensaba clases que decías, wow, excelente tu clase, pero cuando tenías que hacer lo que pensaste era agotador, porque vos decías, ¿por qué pensé esto tan difícil? Y era un armado constante de materiales didácticos y uno por ahí trabajaba, tenía, no sé, cosas que hacer en la casa y además ir a la escuela y llegar y hacer el material que costaba bastante. Y la verdad que eso fue bastante agotador y bastante cansador para nuestra residencia. Y bueno, transitar este año no es fácil. El año pasado, desde la presencialidad, hubo muchas presiones, presiones lógicas de un cuarto año de residencia. Había que entregar todo en tiempo y forma durante las 2 semanas que indicaba el estatuto. De lo contrario, si uno no las presentaba y no las aprobaba antes de entrar en las escuelas, uno no podía continuar. Así que bueno, disfruten, aprovechen este año porque no lo van a olvidar nunca más. Y bueno, hoy por hoy no están solas y nosotros
nosotras las vamos a ayudar en todo lo que necesiten para que sean grandes profesionales. Mi primera rotación la hice en la escuela 28, que es la que está al lado del profesorado. Me tocó sexto año, apenas me dieron el contenido de matemáticas, ya entré en crisis, fracciones. No tenía idea, pero ni idea de cómo encararlo, de cómo trabajarlo. Así que fueron semanas muy difíciles donde Mónica me tuvo mucha paciencia, me explicó, me dio libros para leer. También tenía una amiga que entendía a la perfección matemática, por lo tanto fue como mi profesora particular, y tuve como mucho trabajo mío de ponerme a estudiar y a leer. En ese momento iba a trabajar con Cristian, él era A, yo era B. Cristian no llegó a entregar las secuencias por más que lo ayudáramos. Esta situación tal vez ustedes no la vivieron, pero hay un tiempo determinado para entregar las secuencias, y por más que la profe nos daba siempre como una posibilidad de, si la maestra no vio esas secuencias, nosotros no podemos empezar a dar clases. Por lo tanto, empecé sola. Esas semanas que él iba a dar clase, yo estuve observando el grupo, no tenía participación. Me sirvieron para adaptar algunas cuestiones que yo había planificado, que ya veía que no iban a funcionar, pero fueron semanas de observación pura. Esa fue mi primer residencia. Yo ya sabía que mi debilidad era matemática, y cuando llegué y me dieron sexto y fracciones, lo comprobé. Lo pude superar con muchas crisis, como dije antes, pero fue muy estresante. Ya en mi segunda rotación nos tocó transcurrirla en la EP32 en Villa Corina, y bueno, fue una experiencia totalmente distinta. Si bien tuve algunas dificultades porque primero no tiene nada que ver con segundo ciclo, los tiempos, las estrategias, conocer a los chicos, cosas que ustedes ahora no cuentan con eso, hacer un buen informe de diagnóstico para poder planificar y adecuar las actividades para esta segunda rotación fue muy difícil. Súper importante el momento de diagnosticar el nivel de los chicos, qué cosa les gusta, qué cosas no les gusta, qué posibilidades tiene la escuela en cuanto a recursos tecnológicos. Digamos, abrir la mirada y abrir la cabeza para saber con qué cuenta la escuela y que les permita a ustedes aprovechar este tiempo, este segundo tiempo en la escuela es muy importante. Estando en el aula se transcurre distinto esta segunda rotación, un poco más relajada. Uno se atreve, yo con primero me atrevía a jugar un poco más. Si tengo que hacer este ejercicio de pensarme como residente de cuarto en pandemia, creo que hay más lados positivos que negativos. Hay lado negativo, pero también hay positivos. Como negativo, creo que lo principal sería estar sola teniendo que planificar. Creo que el acompañamiento, el grupo, el decir, llamarla a Mónica, decirle qué día estás en el profesorado porque necesito esto, y ir a buscarlo, lo necesitaría realmente. Otra cosa negativa sería la ansiedad, ¿no? Esto de quiero poner en práctica todo esto que estoy planificando. Eso sería como lo negativo. Positivo, lo primero que recalco a nivel personal, el viaje. O sea, yo tengo mucho viaje, y si lo pienso como fue mi residencia, los Ateneos, la realidad es que uno llegaba desesperada y éramos 60 personas, y los Ateneos tal vez no lo resolvían como correspondía, porque obviamente los entiendo que a los 60 no nos tienen que dar una atención personalizada, pero bueno, no funcionaban.
ir al profesorado y que el profesor falte. Entonces creo que el tema del viaje a mí me hubiera solucionado bastante. Creo que también en este tiempo que tal vez donde no tuvieron que entregar tal día la planificación, serviría mucho de estudio propio para aprender muchas cosas que siento que todavía, incluso al día de hoy, no pude dedicarme a leer y aprender. Creo que esos serían los aspectos más generales que puedo decir sobre lo positivo y lo negativo si me pienso hoy como residente. Hoy en día, para mí, ser residente en tiempos de aislamiento social es verdaderamente una oportunidad para poder aprender el uso de las TICs, porque quizás en otro contexto, en otro momento, uno tendría la oportunidad de ser docente, de ser residente, pisando el aula, leyéndoles, haciendo gestos, variando el tono de la voz, caminando por entre los bancos, atando zapatillas, cosas que a mí me han marcado. Pero hoy creo que tenemos la oportunidad primero de trabajar en casa y trabajar en línea con compañeras y mucho más conectadas y con otros tiempos. Bueno, ¿qué pasó conmigo después de mi residencia? Al año siguiente entré a primer grado como titular en una escuela. La verdad que al principio me quejé mucho cuando la profesora me puso en primero, pero después le agradecí tanto porque dije, me formó. La verdad que a veces tiene uno un ideal de escuela y cuando caen estos tipos de grupos uno cae en la realidad, y es lo que pasa en nuestras escuelas, es lo que pasa con nuestros alumnos. Así que en ese sentido estoy agradecida. Mi residencia me formó bastante. Si bien como docentes nunca dejamos de aprender y siempre aprendemos algo nuevo y siempre hay algo que no sabemos, aprendí mucho de la profesora Mónica, de mis compañeras, así que aprovechen a la profesora, aprovechennos a nosotras que estamos para ayudarlas. Y nada, ojalá que pueda ser una residencia, la próxima rotación pueda ser una residencia bastante provechosa para todas. Así que les mando un saludo. Gracias por su tiempo. Trabajo en la escuela 22 de Rafael Calzada, una suplencia que tomé por una semana y que se fue extendiendo. El año pasado estaba en primer grado, como la seño que es titular del cargo tuvo problemas con las familias, no puede volver a ese grado, me pasaron a un tercero, este año estoy en tercero, que tiene la característica de ser el grado más ausentista de la escuela. Para que se den una idea, primer día de clases, 13 alumnos ausentes. La consecuencia de este ausentismo es que de los 23 nenes, solamente 5 están alfabetizados. Muy complicado en un principio el tema de las tareas, porque bueno, solamente 5 familias tienen wifi. Empecé mandando por WhatsApp, no funcionaba, por lo tanto lo que hice fue, como yo voy a las entregas de alimentos, les llevo las tareas en fotocopias, el que puede me las paga, el que puede no, el que no puede no. Después les mando las explicaciones por WhatsApp, ellos las ven. Y así hemos logrado que trabajen, que hagan algo, lo que puedan, como siempre les digo. Creo que lo que yo me propuse lo logré, que es mantener la conexión con todos, y ellos respondieron de manera positiva, porque responden. Y en las últimas semanas recién también lo que logré es